días. En nombre de Signature Regional Law Firm, les damos la cordial bienvenida a este webinar, FinTech, retos y oportunidades en Centroamérica. Hoy estamos teniendo algunas personas que están ingresando, así que vamos a dar unos minutos para comenzar. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y esperemos que disfruten el abordaje del tema técnico que vamos a hacer hoy. Les comento que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Hemos tenido confirmación de asistencia de prácticamente todos los países del área centroamericana, varios países del área suramericana e incluso algunas personas que nos visitan para estar acompañándonos en esta actividad hoy desde el continente europeo. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos que donde se encuentren estén bien, resguardados y de la mejor manera posible con sus familias en esta situación. Hoy los saludamos desde la ciudad de Guatemala y estarán también con nosotros desde sus respectivas sedes, desde la Ciudad de México, El Salvador y Panamá. Muchas gracias a todos quienes nos saludan desde el chat. Bienvenidos a este webinar y de nuevo muy amables por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros compartiendo este interesante tema que poco a poco irá tomando mucha relevancia, sobre todo como consecuencia de la nueva normalidad a la que nos tendremos que enfrentar y esperemos que en muy poco tiempo. Nos saludan desde Honduras, Panamá, desde México, desde la República Dominicana, desde Chitre, supongo que es en Panamá, desde Uruguay. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bienvenidos a este webinar. Saludos desde El Salvador. Nos saludan también desde Costa Rica. Traslado el saludo tal y como lo mandaron, pura vida. Esperemos que todos estén muy bien por allá. Estamos entonces por comenzar. Diría aquí unos segundos más. Muy bien. Comenzamos entonces. En nombre de Signature Regional Law Firm, les damos la bienvenida a nuestro webinar FinTech, retos y oportunidades en Centroamérica. La industria FinTech en América Latina sigue creciendo rápidamente y en este instante se encuentra en una situación muy interesante. El rápido crecimiento no se constata únicamente por las cifras, sino también en el nivel de interés que este segmento está despertando. Este crecimiento ha motivado que entidades tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aborde este tema al considerarlo de importancia fundamental para el futuro latinoamericano. Signature Regional Law Firm es una firma comprometida con el desarrollo FinTech en Centroamérica y tal como lo anunciamos en nuestro último webinar, la próxima vez, que es esta vez, abordaríamos un tema tecnológico y nos pareció precisamente por estas consideraciones
importante y propicio iniciar el tema tecnológico con el tema de FinTech, retos y oportunidades para Centroamérica. En esta oportunidad tenemos la participación especial del licenciado Carlos Valderrama Narváez, abogado mexicano de la firma Legal Paradox, especialista en blockchain y FinTech. A la licenciada Liz Leoni de Guatemala, asociada de Signature, especialista en propiedad intelectual, tecnología de la información y las comunicaciones. También con la participación del licenciado Carlos Elías Sabla de El Salvador, socio Signature, especialista en tecnología de la información y las comunicaciones y en banca y finanzas. Y desde Panamá, nuestro socio Senior Signature, Belisario Castillo Sáenz, especialista en banca, fiducia y blockchain. Todos ellos expertos en este tema. Mi nombre es Milton Estuardo Argueta, desde Guatemala, socio de Signature, y tendré también el gusto de acompañarlos a todos ustedes esta mañana. Muchas gracias a todos por su participación, a ustedes por estar con nosotros, y comenzamos. Nos vamos a El Salvador con nuestro socio Carlos Sabla. ¿Qué es una FinTech y qué servicios ofrecen a sus clientes? Adelante, Carlos. Muchas gracias, Milton. Un gusto saludarlos a todos, agradeciendo su participación este día para compartir en este espacio. Gracias también a los socios de Signature y a nuestro invitado especial de hoy desde México, a Carlos. Un gusto, Carlos, y agradeciendo nuevamente tu participación, el honor que nos haces de estar en este espacio. Bueno, ¿qué es una FinTech? No me quiero detener a definir lo que significa en sí mismo, sino más bien quisiera expresar un concepto de lo que es una FinTech. Y previamente quiero dejar como una idea antes de comenzar a dar ese concepto. Primero, hay que tomar en cuenta que las herramientas que las tecnologías de la información nos ofrecen son tan amplias como la misma imaginación y la creatividad que nos permitan. Ahora bien, en un ecosistema financiero, la clave cuando hablamos de un FinTech será justamente la creatividad con la combinación en la generación de productos y servicios financieros en un entorno digital o en los procesos que apoyen a entidades financieras con sus productos o sus servicios. En esta actividad que realizan las FinTech es justamente esa combinación entre la utilización de las tecnologías como un canal para conectar los servicios o productos financieros con los usuarios o los consumidores, pero con una característica primordial que es la usabilidad o la funcionalidad de la tecnología, pero teniendo siempre como centro o como centro del empoderamiento al usuario, es decir, al consumidor. En resumen, un FinTech es una empresa que tiene por finalidad, primero, el ofrecimiento de un servicio financiero prestado por la misma FinTech o en apoyo a una entidad financiera. Segundo, que utilice mandatoriamente un canal tecnológico y, si fuera posible, con un servicio end-to-end, hasta donde sea posible, ¿verdad? Como tercer punto, dentro de la finalidad de una FinTech, el enfoque prioritario tiene que ser el usuario, y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué esto último? Y realmente es porque justamente es el usuario a quien debe de solucionarse algunas de las limitaciones que, ya sea la globalización o en realidad por aspectos sociales, se generan, tales como la inmigración o la falta de acceso al crédito o los altos costos de implementación que tradicionalmente se traducen en una brecha de acceso al financiamiento o a productos financieros, ya sea por la accesibilidad presencial o por el precio que se pagan por estos servicios, lo que hace la diferencia como un valor agregado. Este valor agregado es la diferencia marcada frente a la generalizada actividad tradicional que las entidades financieras tienen, porque siguen compitiendo con los mismos productos y de las mismas formas, porque se dedican a crear productos conforme a las necesidades del sistema financiero
y no necesariamente las necesidades del cliente. En ese sentido, las fintech dan un giro al concepto, ya que tienen la posibilidad de organizar un producto visto desde la necesidad del cliente y para satisfacer sus propias necesidades. Incluso pensando en modelos de productos accesibles a través de dispositivos inteligentes o incluso llegar a realizar parametrizaciones inteligentes de los productos para personalizarlos y flexibilizarlos frente a la realidad del usuario, utilizando ya incluso herramientas como Big Data, inteligencia artificial, entre otros. Lo anterior al principio fue visto por las entidades financieras tradicionales con distancia, pero realmente en el fondo van reconociendo poco a poco que deben entrar a esta nueva forma para cuidar su propio mercado. La fintech, pero lo importante en este tema es determinar dónde radica realmente el éxito de una fintech. Y el éxito de una fintech no solo es la utilización de la tecnología en sí misma, sino que radica en otros ciertos objetivos que deben de cumplirse. Uno de ellos, el primero, es la desmaterialización de los procesos. Las fintechs tienen que tener, para ser exitosas, buscar que el modelo sea sustituido para sustituir los modelos físicos, los soportes físicos. Como segundo, tienen que tener el objetivo de lograr desintermediar, es decir, eliminar las barreras y los costos lo más posible. Como tercero, generar más competencia de tal forma que los productos y servicios puedan ser fácilmente migrados. Y el último punto es generar definitivamente deslocalización, es decir, reducir la presencia física tomando en cuenta y como ventaja la tecnología y obviamente separándose de los territorios o de las jurisdicciones. Entonces, con estos antecedentes de lo que es una fintech, del éxito que pueden tener, me permito seccionar en 4 tipos de fintech para como ubicarlas en todo esto, para determinar qué hacen. Las empresas, la primera clasificación podría ser las fintech de recaudo de fondos o fintech o conocidas como crowdfunding, basadas en recompensas esperando recibir alguna remuneración o premio o una donación o un aporte económico o incluso un equity o entrega de acciones por esa participación. Otro tipo de empresas fintech son las denominadas fintech de capital de préstamos o fintech lending, donde estas empresas destinan su capital a préstamos para otras empresas o incluso para personas físicas también, con intereses, con una tasa de interés razonable que le permitan obtener beneficios. Estas empresas normalmente se clasifican según su destino en créditos que se dan, el destino del préstamo a no más de 30 días. La tercera clasificación sería una fintech de servicios financieros para particulares que ofrecen sus servicios directamente a personas naturales y dentro de ellas se pueden encontrar aplicaciones de pago móvil, para pagos de tiendas online en tiendas físicas o comparadores de servicios bancarios o planes de inversión o fondos de inversión. Incluso se encuentran servicios de formación o capacitación en las tecnologías financieras, ¿verdad? Y la última clasificación son las fintechs de herramientas de inversión, que en esta categoría de empresas fintech es donde vamos a encontrar asesoramiento financiero automatizado, como los robo-advisors, o otros tipos de empresas como fintech que utilizan o que generan criptomonedas o blockchain, que están reconocidas como una de las de mayor crecimiento en el área gracias al surgimiento constante de las criptomonedas. Y incluso dentro de esta categoría podemos encontrar fintech que se dedican a verificación de identidad, fraudes, a scoring, que ayudan
para resguardar el capital y mantener la seguridad dentro de este modelo de ecosistema de economía digital. Bueno, reitero, estos son algunos de los servicios, obviamente hay más, pero dependerá de la creatividad que cada emprendedor pues tenga. Te dejo la palabra, Milton. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos hasta Panamá con nuestro socio Belisario Castillo. Sáenz. Belisario, ¿por qué consideras que es importante regular el tema de FinTech en Centroamérica y cuál considerarías que es la forma de hacerlo? Adelante, Belisario. Buenos días, Milton. Buenos días al resto de mis colegas y sobre todo a las personas que se han tomado este tiempo para compartir con nosotros este conversatorio sobre FinTech a nivel regional. Mira, con relación a tu pregunta, debo señalarte lo siguiente. La tecnología siempre va a ir por delante de la regulación. Eso es una gran realidad. Es muy difícil que una norma pueda regular todas las situaciones que una tecnología genera, simple y llanamente porque son dos individuos completamente diferentes. No obstante, nosotros vivimos en un mundo en el cual tenemos regulaciones supranacionales, llámese Gafi, llámese Basilea, llámese OCDE, que si bien se entienden como unas recomendaciones, lo que son es unas imposiciones a nuestro sistema soberano que nosotros debemos simple y llanamente acatar para estar dentro del sistema global económico. Dicho eso, y buscando que la FinTech tenga un desarrollo, yo he llegado a la conclusión que es importante que estén reglamentadas, que estén reguladas, porque de lo contrario van a estar en estos grises que van a generar que si esta industria no se desarrolle. Conjuntamente con Carlos Valderrama, que nos acompaña el día de hoy de México, nuestra firma y un grupo de especialistas de Sudamérica, nosotros estamos trabajando en establecer principios macro para la regulación FinTech a nivel latinoamericano. Nosotros nos estamos sentando, estamos viendo el modelo mexicano que es exitoso, estamos viendo las recomendaciones que nos hace por otro lado el BID, que son bastante positivas, pero es la realidad del BID. Y lo que nosotros queremos es establecer principios macros para que estos principios sean tropicalizados en cada país y cada país lo ajuste a su visión de lo que es una FinTech y a su necesidad de lo que es una FinTech. Dicho eso, ¿cómo yo veo una regulación de FinTech? Yo veo una FinTech, primero tenemos que utilizar, a mi juicio, el modelo español, que es de los que he estudiado el que más me gusta. ¿Cómo es el modelo español? La Autoridad de Innovación Española recibe la FinTech, registra la FinTech, y dependiendo del tipo de FinTech que se trate, entonces le da un tratamiento. Pueden ser FinTech al final de dos tipos. Pueden ser FinTech que van al mercado financiero tradicional o pueden ser FinTech que van a mercados financieros no tradicionales. Cuando se tratan de FinTech que van al mercado financiero tradicional, la Autoridad de Innovación recibe la FinTech, registra la FinTech y la remite al supervisor de ese sector financiero tradicional. Supervisor del sector financiero tradicional recibe la FinTech, lo lleva a un sandbox que posteriormente Carlos Valderrama lo va a explicar, donde entiende lo que es la FinTech en un ambiente controlado y donde genera una autorización o una regulación para que esta FinTech opere dentro de ese sector tradicional. En caso de que algún cliente sienta de que esa FinTech ha vulnerado su derecho como consumidor, él va donde el supervisor financiero tradicional a solicitar que se haga valer su derecho. En el caso que se trate de una FinTech que no es del sector tradicional, sino un sector no tradicional, es la Autoridad de Innovación a quien le toca, después que la registra, generar una caja de arena, un sandbox en un mercado controlado y ver qué es lo que realiza esta FinTech. Una vez él entienda lo que hace esta FinTech, él autoriza para operar y comienza a dar su servicio. En el evento de que que un usuario sienta que sus derechos como consumidores han sido violentados, él va a la autoridad de consumidor de esa jurisdicción y presenta su reclamo. Es un punto muy importante, es la carga regulatoria. Nosotros no podemos hacer con el FinTech lo que hicimos en Panamá, por lo menos con el negocio fiduciario, donde a la fiduciaria se le puso la carga regulatoria de un banco y simple y llanamente quedamos que la fiduciaria solamente la pueden manejar bancos. No, la FinTech es diferente, la FinTech es creatividad. Su carga regulatoria tiene que ser conforme
al servicio que prestan. No es un intermediario financiero, es una fintech, y eso es importante que el regulador lo entienda al momento que realice el registro de la fintech. De vuelta a ti, Milton. Gracias, Belisario. Ahora nos vamos a México con nuestro invitado especial, Carlos Valderrama. México es el único país en Latinoamérica que cuenta con una legislación fintech. Carlos, ¿podrías hablarnos de la realidad fintech en México, un antes y un después de implementar la ley? ¿Cuáles han sido los resultados? Adelante, Carlos. Por supuesto, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas. Desde la parte mexicana, la verdad es que ha sido un tren de sube y bajas en relación al tema fintech. Y me gustaría platicarles un poco la experiencia que tuvimos cuando constituimos el despacho hace 3 años. El primer cliente que tuvimos fue una wallet, un emprendedor brillante, reconocido por el MIT a nivel internacional, que era incluso la cara oficial del éxito de un emprendedor mexicano de la mano del gobierno de México y un organismo de innovación y emprendimiento que se dedicaba a apoyar a estos emprendedores y fondearlos. Recibió incluso premios a nivel internacional impresionantes, gobiernos extranjeros metiéndole fondeo para llevar su modelo de negocio a otras latitudes. Y en digamos, en este crecimiento apabullante de su modelo de negocio, enfrentaba retos muy interesantes desde la perspectiva legal, porque su modelo estaba en lo que se pudiera considerar una especie de línea gris. Esta línea gris desde la cual a nivel legal es posible argumentar que lo que estaba realizando no era una actividad reservada para entidades financieras. Sin embargo, pues ese argumento tenía ciertas vetas, ¿no? En ese contexto, nuestro regulador, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le inició un procedimiento abierto de investigación por una presunta captación de dinero. Nada más para estar en contexto de lo que esto significa, en México, si te encuentran responsable de esta actividad, estamos hablando de de multas millonarias, y no solo de multas, sino incluso hasta perder tu libertad por hasta 15 años. Entonces, las penas son altas y muy interesantes. Entonces, en este contexto, en donde esto le estaba pasando no solo a este emprendedor, sino al resto del ecosistema fintech, en donde por un lado estaban siendo reconocidos a nivel internacional por tener esta innovación y disrupción financiera y tratar de reacomodar las fuerzas del sistema financiero tradicional, pero del otro lado también estaban teniendo esta incertidumbre o falta de certeza jurídica en relación a qué era lo que iba a pasar con su futuro, qué tipo de servicios podían ofrecer, cuáles eran los productos que eran considerados legales. Y sobre eso fue que nosotros en México, desde el mismo gremio, estuvimos pidiendo ser regulados, ¿no? Y eso, o sea, que existiera la ley fintech, la verdad es que no fue casualidad, fueron más de 3 años antes de 2018 de constante cabildeo. Las juntas con el regulador financiero, la verdad es que tuvimos uno de los reguladores a nivel internacional que me parece que han sido más abiertos al respecto, en donde por lo menos a nosotros, desde nuestro despacho, tuvimos más de 30 reuniones con el regulador, en donde le presentamos modelos uno por uno de cada fintech, qué era lo que hacía, cuál era su modelo de negocio, cuáles eran los riesgos legales, financieros, tecnológicos que estaban observando en su operación, cuáles eran sus volúmenes, las métricas que estaban manejando, el tipo de clientes a los que estaban ayudando, porque su modelo en específico generaba un cambio, dígase inclusión financiera o porque resolvía problemas de eficiencias del sistema financiero tradicional. En México tenemos un gran problema con el sistema, ¿no? El sistema financiero tradicional tiene fallas clarísimas. Está precisamente súper controlado por jugadores contados con una sola mano, ¿no? Y de estos jugadores, depende del producto, por ejemplo, uno de ellos controla entre el 65 y el 85% de toda la colocación de ese producto. Esto te habla de fallas increíbles. Incluso a nivel México se hizo toda un análisis por parte de nuestro órgano de competencia económica en donde determinaba estas fallas. Entonces, por ello, en adición a permitir la innovación y el desarrollo y el crecimiento del ecosistema, resultaba necesario habilitar
cierta normatividad para que estos emprendimientos fueran generados, para bajar las barreras de entrada y que existiera más competencia. Esta competencia lo que llevó fue a un fortalecimiento del sector, en donde a tan solo 2 años de lanzar la ley FinTech en 2018, ahora ya tenemos un ecosistema con alrededor de 644 empresas, lo cual implicó un crecimiento más o menos del 90% en tan solo 2 años. Es decir, una certeza jurídica de conocer perfectamente qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer del lado de las fintech como emprendedor y después del lado del usuario, ¿no? Porque también cuando nosotros estamos usando servicios o productos financieros, lo que nos interesa saber, al final del día, estas empresas transaccionan con nuestro dinero, con nuestros recursos. Entonces es un tema sensible. Nos interesa saber si van a estar nuestros derechos protegidos o no, ¿no? Y sobre eso, tener un marco regulatorio que, insisto, no es que el marco regulatorio mexicano sea perfecto, porque no lo es. Si ustedes analizan las primeras versiones de la ley FinTech, la verdad es que era un mundo lleno de posibilidades. Y conforme se fue negociando, se fue cabildeando, vinieron los contrapesos y pesos de otros sectores del sistema financiero, quedamos con otro resultado. Insisto, no es un resultado perfecto, pero es un resultado desde el cual se pueden construir cosas. Se puede tener la certeza a nivel inversionista, venture capital, inversionista seed, ¿no? Inversionista ángel, que el dinero que estás apoyando en este sector realmente está haciendo que crezca. Y está creciendo a nivel volumen. Incluso si ustedes hacen un análisis muy rápido de cuáles son las aplicaciones financieras que en México se están descargando, van a poder observar que a partir de COVID, las aplicaciones fintech tienen un crecimiento espectacular en relación con las aplicaciones del sistema financiero tradicional. Hemos observado que algunos clientes han crecido lo que tenían proyectado hasta en 5 años, en tan solo 3 meses. Insisto, esto evidentemente es una circunstancia lamentable el COVID, pero no solo es una crisis. Toda crisis es un área de oportunidad y esta fue el área de oportunidad perfecta para que el sistema financiero mexicano, representado por el sector fintech, pudiera tener un crecimiento más relevante. Sobre eso, hemos tenido múltiples ejemplos ya de empresas mexicanas que han salido a conquistar otras latitudes del mundo. Eso me parece que posiciona a México como un hub de innovación financiera y tecnológica, en donde hay muchas cosas que como un país latinoamericano tenemos pésimo, ¿no? Tenemos cualquier tipo de problemas, el COVID, tenemos problemas a nivel de los gobiernos que nos tocaron, pero hacemos también cosas muy bien. Y en particular, el sector fintech está creciendo a niveles altísimos, tasas de arriba de 220%, es una cosa impresionante. Entonces, a mí me parece que entre la disyuntiva de no tener un marco regulatorio y tener uno, aunque no sea perfecto, yo voy por tener uno. Milton, no sé ustedes qué opinen. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante el escenario que nos hiciste favor de presentarnos hoy. Y efectivamente, pues, toda situación inesperada genera externalidades negativas, pero también positivas como las que mencionaste. Muchísimas gracias. Regresamos a Guatemala con Liz Leoni. Liz, viendo este tema desde la perspectiva de abogada y mujer, ¿cuál considera usted que es el beneficio que otorga el sector fintech a las mujeres? ¿Y cuál sería el rol de una mujer dentro de una empresa fintech en Latinoamérica? Adelante, Liz. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues primero me gustaría darle la bienvenida y el agradecimiento a todos los que nos están acompañando en este conversatorio. Las preguntas que me hace, doctor, son muy interesantes porque generalmente el sector finanzas ha tenido una predominancia masculina, pero en el tema de las fintech se ha visto cómo hay un desenvolvimiento del género femenino en el sector fintech y eso es muy alentador. Para comentarle, el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018 publicó un estudio sobre temas de género en fintech y específicamente el envolvimiento de la mujer en el sector. Y habla de 3 roles que puede tener la mujer en estas empresas de fintech. Y son, 1, como fundadora y emprendedora, su participación bajo una perspectiva laboral, y la tercera, que es como un cliente o consumidor de los servicios.
tocando el tema respecto a la mujer como fundadora y emprendedora, en este estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018, establece que en Latinoamérica el 35% de las empresas fintech existe una mujer como fundadora. Y generalmente estas fintech, donde hay una mujer como fundadora o emprendedora, se ha visto que hay una cierta tendencia o inclinación hacia el apoyo de pymes que han sido excluidas del sistema financiero. Y también ha tenido mucha relación con el segundo rol que tiene la mujer en las empresas fintech, que es su participación bajo una perspectiva laboral. En este segundo rol, también se determinó en este estudio que por lo menos el 30% del personal en las empresas fintech en Latinoamérica son mujeres. Pero en España, por ejemplo, se tiene un estudio que al menos un 57% de los empleados en fintech son mujeres. ¿Por qué les había dicho que tenía cierta relación con la mujer como fundadora y emprendedora? Porque de este estudio que hizo el Banco Interamericano del Desarrollo, se llegó a la conclusión que muchas de las empresas fintech que tienen una mujer como fundadora suelen tener más trabajadores del género femenino. Aquí es apoyo de género, por así decirlo. Aunque todos estos números suenan muy alentadores, porque hay más inclusión de la mujer en este sector, déjeme decirle, doctor, que aún hace falta. Y por esa razón, María Laura Cuya, que es fundadora de FinTech en Perú, de la empresa Factoring Lab, y es presidenta de la Asociación FinTech en Perú, ella habló que para superar este reto se pueden establecer las siguientes acciones. Uno es la visibilidad, en el sentido de ver a mujeres ocupando puestos en juntas directivas o como fundadoras, las políticas públicas, promover en sí la participación femenina, y el cuarto es la calificación de mujeres en fintech, involucrar la participación de la mujer, capacitaciones para que la mujer incluso pueda ser líderes en empresas fintech. También ella, María Laura Cuya, ella insta mucho a aprovechar las habilidades que suelen tener muchas mujeres en relaciones interpersonales, que es hoy en día más conocido como soft skills. Y estas habilidades pueden ser incluso la adaptación de cambios, la empatía, el manejo de crisis, un liderazgo positivo y entre otras muchas cualidades que tienen muchas mujeres. Luego, para tocar el tercer rol que puede tener la mujer en el sector fintech es como mujer como consumidor o cliente del servicio. Y esto es que las empresas fintech permiten llegar a mujeres que incluso no tienen ni siquiera una cuenta en una institución bancaria. El Banco Mundial estima que un 35% de las mujeres en el mundo no tienen una cuenta bancaria, pero a través de las fintech sí se ha permitido que tengan un mayor acceso a ciertos productos o servicios que mejoran su emprendimiento y productividad y además también tienen un mayor control y privacidad sobre la administración de sus recursos. Pero otro factor importante para el rol de la mujer como consumidor o cliente de los servicios es el ahorro en tiempo y costos, enfocándose en aquella mujer que también tiene actividades en el hogar. Y por ejemplo, aquí me quiero poner en esta situación mi ejemplo. Yo soy profesional, pero también soy esposa y también soy madre. Y la verdad es que se encuentra cierta limitación respecto a tiempo y movilidad. Y al final el acceso del uso de tecnologías, los canales digitales, pues al final facilitan todo esto. Y es, como había dicho, un ahorro en este tiempo y costo. Para terminar, me gustaría hacerle mención de una frase, parafraseando una frase que hizo la Asociación Española FinTech, Insurtech, en España. Y esto es aplicando en los primeros dos roles de la mujer como fundadora o emprendedora y en su participación laboral. Y es que ellos dicen, hay que crear un entorno de igualdad, apostando cada vez más por el talento y no por el género. Y hay muchas mujeres que son talentosas y que su participación en una empresa fintech es invaluable. Pero, doctor, creo que Belisario nos podría como comentar un poco cómo es la situación en Panamá respecto a este aspecto de la participación de la mujer, si hay una regulación en específico. Entiendo que en tema de gobierno corporativo hay cierta normativa respecto a esto. Sí, Liz, gracias, tienes toda la razón. Mira, la República de Panamá positivamente en el 2017 emitió una norma que obliga a todas las instituciones públicas, instituciones de capital
de capital mixto, es decir, donde el Estado tiene una participación, y empresas del sector regulado a tener damas que formen parte de su junta directiva. O sea, lo que se busca es que haya una igualdad, lo que se busca es que ambas tengan participación, y es muy importante porque yo creo que el mejor complemento en una junta directiva es tener mujeres y hombres debidamente preparados, especialistas en sus áreas. Esto también aplica a la fintech. Si tú tienes dos emprendedores que tienen una junta directiva multidisciplinaria y además que conformada por hombres y por mujeres, simple y llanamente vas a tener dos mundos, vas a tener dos mundos positivos que van a generar innovación. Por eso es que nosotros desde Signature apoyamos completamente la paridad de género en todo lo que tiene que ver con las juntas directivas de las empresas, sean fintech o empresas de mercado regulado. De vuelta a ti, Milton. Muchas gracias, Liz y Belisario, por este importante enfoque. Y nos vamos nuevamente a México con nuestro invitado especial, Carlos Valderrama. Carlos, un término recurrente dentro de este mundo de las fintech es el de caja de arena o sandbox. Por favor, ¿podrías ampliarnos sobre el tema de sandbox? ¿Qué es esta caja de arena y cómo trata la legislación mexicana este aspecto? Adelante, Carlos. Muchas gracias, Milton, por supuesto. Y ahí es bien interesante tratar de establecer un esquema internacional y un contexto del cual veníamos operando. Antes de 2008, perdón, ustedes saben que en este año existió una crisis internacional financiera muy interesante, derivada principalmente por una premisa, ¿no? A nivel internacional, se pensaba que esta teoría del laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, y un poco el mercado iba a poder controlar a través de la mano invisible de Adam Smith los mismos emprendimientos o al propio sector financiero, ¿no? Y sobre eso, las posibles, digamos, consecuencias financieras, económicas, iban a ser las correctas y las deseadas, porque la misma mano invisible del mercado se iba a encargar de determinar cuáles de ellas iban a poder prevalecer a lo largo del tiempo. Evidentemente, esto no fue posible porque pues derivado de un ciclo económico perverso en donde todos los miembros de la ecuación ganaban mientras más riesgo tuvieran y a más altas tasas se expusieran, derivó en la colocación de créditos a subprime, a personas que no podían pagar estos créditos, y en un sistema que está interconectado a través de las bolsas de valores internacionales, en donde se fueron colocando estos productos a través de bursatilizaciones, se llegó a un impasse mundial porque la gente dejó de pagar estos créditos, ¿no? Con ello se desencadenó una de las crisis internacionales más relevantes. Me parece que estamos ahora en otra, pero ese es otro tema. Y sobre eso, cuando se tuvo esta reacción a nivel internacional, evidentemente los reguladores, usando el famosísimo efecto péndulo, pasaron del otro lado. Es decir, de este approach del laissez-faire, laissez-passer, pasaron a un approach de una regulación muy restrictiva. ¿Esto qué fue lo que originó? A nivel internacional, los banqueros que tenían el cargo de head de innovación o de líderes de innovación, la verdad es que eran puestos decorativos. No había innovación. Ya que tenían a un área de compliance interna, abogados como nosotros, incluso antes de constituir el despacho, yo era parte de esos abogados, y mi tarea era única y exclusivamente hacer memos larguísimos en donde les explicaba cómo lo que están proponiendo a nivel de innovación era literalmente imposible y les daba las 1001 razones de por qué no era una buena idea, cuáles eran todos los riesgos legales a los que podían estar sujetos. Eso originó que a nivel internacional se originara una parálisis en relación a innovación en el sector financiero, que después llevó a esta gran área de oportunidad para el sector fintech. Porque el sector financiero tradicional se quedó con digamos, con estos impedimentos que su cuerpo de compliance interno le imponía, y se acostumbró a no innovar en procesos, no generar eficiencias, a tener cores bancarios desarrollados en los años 70, a generar procesos que no son eficientes, ¿no? Como ir a una sucursal física, esperar
30 a una hora a ser atendido. Entonces ahí se empezó a generar esta oleada de fintech que lo que ofrecen es un servicio basado y construido desde la persona para la persona, con una experiencia de usuario espectacular, en donde en 11 clics, por ejemplo, puedes tener lista una cuenta bancaria. Eso no se había visto a nivel internacional en el sistema financiero. Pero esto, como bien decía Belisario antes, se genera en este, digamos, sandbox regulatorio, porque la idea principal es tratar de alcanzar los desarrollos tecnológicos. Esos desarrollos siempre van a ir primero y después va a ir la regulación. En ese contexto, y sobre todo, por ejemplo, poniendo el caso de México, México es un sistema que tiene un derecho de origen romano o franco. Y sobre eso nos encanta codificar todo, ¿no? Entonces tenemos un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, y si no sabemos qué tipo de contrato es, pues también sabemos cómo se llama y le llamamos atípico. Y este contrato atípico tiene sus propias reglas. Entonces, cuando estuvimos observando el sistema de derecho anglosajón, con una tradición completamente diferente a la nuestra, en donde se construye más a raíz de principios, reglas generales, y después las aplicas, no tanto a nivel de, por cada consecuencia, yo le asigno por cada hecho, perdón, o acto, yo le asigno una consecuencia legal. Ahí nos fuimos a ver este modelo. Dijimos, oye, si realmente queremos alcanzar la innovación, tenemos que salirnos del cuadro o de la caja o del pensamiento tradicional y ir a ver otros modelos que están a nivel internacional. El sandbox regulatorio sandbox, como se conoce, inició en UK. UK lo que dijo es, vamos a poner estos principios generales y sobre eso vamos a permitir el desarrollo de la innovación. México, como lo interpretó, fue, si tú quieres realizar un servicio o producto que está para efectos de la regulación mexicana con una limitación, es decir, que solo puede ser realizado por entidades financieras que requieren permiso, autorización o concesión por parte del regulador, lo vas a poder hacer siempre y cuando utilices tecnología de punta. Además de utilizar tecnología de punta, ofrezcas un beneficio para el consumidor final que no está considerado en este momento en el mercado, es decir, no es un producto que exista, y genere ciertas ventajas para tu consumidor de servicios financieros. Al final del día se trata de permitir y generar innovación que incluso, ojo, puede ser solicitado por personas que no son entidades financieras reguladas. Es decir, Legal Paradox, como despacho, podría, y de hecho lo estamos haciendo, solicitando un permiso para operar una entidad financiera o una operación financiera regulada con tecnología de punta. Eso es algo que no se había visto en ningún momento de la historia. Y es algo que, desde nuestra perspectiva muy particular, va a revolucionar todo el andamiaje del sistema financiero tradicional, porque personas que no son precisamente financieros van a ver de otra manera y de una manera, digamos, mucho más abierta lo que se está haciendo de manera tradicional y ver cómo sobre eso pueden generar proyectos que generen innovación disruptiva. Ese es un poco el contexto que tenemos, Milton. Muchas gracias, Carlos, y felicitaciones. Te deseamos muchos éxitos a ti y a la firma Legal Paradox desde ya. Seguramente seremos tus clientes. Muy bien, nos vamos a El Salvador con Carlos Habla. Carlos, como especialista en materia de cumplimiento, ¿consideras que las fintechs son herramientas de soporte a la industria financiera? Y de ser así, ¿por qué lo considerarías? Además, ¿recomendarías a ese emprendedor que nos está viendo, que de hecho tenemos algunas preguntas ya sobre ese tema, instaurar una cultura de cumplimiento desde la fundación de su empresa, por ejemplo, con la implementación de políticas tales como conozca a su cliente? En fin, vamos contigo, Carlos. Gracias, Milton. Pues totalmente, claro, debe de haber una cultura de cumplimiento, pero el concepto que Carlos Valderrama nos dice es correcto, es decir, no debemos pensar en que que debe de ser una limitante el compliance. Por el contrario, en ese sentido,
el problema viene cuando se masifican las operaciones y eso le da temor al sistema. Y mucho más utilizando las tecnologías. En un modelo fintech, el modelo debe adaptarse y coadyuvar a facilitar de alguna manera los modelos de prevención y no es una pregunta si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. Es mandatorio, debe de hacerse, definitivamente debe de hacerse, y deben de incorporarse todos los principios de AML. Para una startup, la recomendación para los nuevos emprendimientos es que deben de organizar el modelo pensando en prevención. Aunque evidentemente debe de haber un concepto de proporcionalidad que cada uno tiene que evaluar en base a al tipo de negocio y a la finalidad del producto. Por lo tanto, las empresas fintech deben emprender el modelo de conozca a su cliente siempre, especialmente porque cuando entren a un modelo de colaboración con instituciones financieras, será de obligatorio requerimiento por la institución. El mayor reto en ese sentido para las empresas son que logren fusionar el modelo con una identificación electrónica para integrar los productos del conoce a tu cliente, para dar certeza de que se está tratando con la persona física con la que se quiere contratar a distancia. No hay que perder de vista que también desde la perspectiva de las 40 recomendaciones de GAFIC, la recomendación 15 ya establece que en la implementación de nuevos productos con la utilización de las tecnologías de la información debe de ser desde su diseño y deben de considerarse evidentemente tomar las medidas necesarias ya que GAFIC ya le instruyó prácticamente a los países y a las instituciones a cumplir con este requerimiento. Vuelvo contigo, Milton. Gracias, Carlos. Y ahora regresamos a la ciudad de Guatemala con Liz. Liz, en materia de protección de datos, en su opinión, ¿cuál sería el tratamiento que deben darle las fintech a este tema? ¿Y qué le recomendaría usted a los emprendedores centroamericanos que inician un proyecto y desconocen la importancia de la protección de datos de sus clientes? Adelante, Liz. Gracias, doctor. Me gustaría empezar con que la protección de datos son todos aquellos datos personales con los que se puede identificar al individuo. Y la relevancia de todo este tema es qué uso se le va a dar a esos datos, que es información personal. Cabe mencionar, doctor, que si bien en Guatemala no hay propiamente una ley de protección de datos, así como en otros países de Centroamérica, pues al final el uso de las tecnologías permite que el servicio no necesariamente se circunscriba a un territorio en específico, sino que puede sobrepasar las fronteras, y eso es una de las grandes virtudes de la tecnología. Y hay países como México, Nicaragua, Costa Rica o Panamá que ya cuentan con una ley de protección de datos, aunque entiendo que en Panamá estará entrando en vigor en el año 2021, si no me corregirá nuestro socio Belisario. Y bien, si al final se va a pasar fronteras y se van a prestar servicios en tales países, pues van a estar obligados a cumplir con esa normativa de protección de datos que tenga cada país. Ahora, esto no quiere decir que porque no haya una normativa que me obligue a proteger los datos personales de mis usuarios, de mis consumidores, no tenga una necesidad de hacerlo. Al final es una buena práctica y es bien visto. Y por eso es importante que haya incluso una autorregulación o gobernanza en las empresas fintech para la protección de los datos. La información financiera se considera que es un nivel medio, pero al final al recabar tanta información del cliente, se puede convertir en una información sensible. Especialmente cuando se recaban tantos datos en el que se tiene más posibilidad de poder identificar la persona. También hoy en día en el sistema financiero se utiliza mucho el sistema biométrico, que es por ejemplo, el reconocimiento facial o las huellas dactilares para tratar de obtener como una mayor autenticidad, por así decir, en la identificación de la persona, o más seguridad en que la persona efectivamente es quien dice ser.
esa información, al final, como les digo, llega a terminar a saber quién es esta persona, a identificar a este individuo, y por eso es importante protegerla. La información financiera en materia de protección de datos se tiene catalogado como una categoría especial. ¿Por qué? Porque depende del servicio que dan, depende de la información que van a recabar de su cliente, va a ser la información que van a resguardar y cómo se debe tratar. Ya para verlo como más específico, dependiendo de los servicios que presta cada empresa fintech, pues ya nosotros ya como firma Signature, expertos en este tema, los podemos apoyar viendo cada caso específico. Sin embargo, puedo darle como elementos básicos que pueden tener en cuenta respecto a protección de datos y si se quieren autorregular o tener esa gobernanza en las empresas fintech. Y es, primero, tener una seguridad en el tratamiento de la información. Garantizarle a sus clientes o usuarios que están dando todos los, estableciendo las redes y servicios necesarios para darle seguridad a esta información, que no cualquiera va a tener acceso a la misma, y establecer todos los modelos técnicos o algoritmos necesarios para protegerlo. También es informar qué van a realizar con esos datos que obtienen, informarle a sus clientes, a sus usuarios, por qué están recabando esta información y para qué uso le van a dar. ¿Se la van a transferir a otras personas? ¿Va a ser para uso comercial? Es importante que su cliente sepa qué es lo que van a hacer con estos datos. Y a la vez lograr un consentimiento de este usuario. Que el usuario les dé su consentimiento, que ustedes puedan tratar la información en la forma que se lo han informado. Por último, también creo que es necesario tener contemplado lo que en protección de datos se conoce como derechos ARCO. ¿Qué es esto? El acceso a la información, que el usuario pueda tener acceso a él, que el usuario pueda rectificar la información que ustedes tengan guardadas en las empresas fintech, que pueda cancelar esa información, que también puede conocerse como derecho al olvido, y a la vez que pueda oponerse a la información que ustedes tengan resguardada en sus empresas fintech. Esto, doctor, yo creería que son como los elementos básicos que yo podría recomendarle a todos aquellos emprendedores que van a trabajar en sus empresas fintech y donde van a prestar sus servicios. Muchas gracias, Liz. Regresamos entonces a la Ciudad de México con nuestro invitado especial, Carlos Valderrama. Carlos, registro o licencia para fintech, ¿y qué recomendarías en base a la experiencia mexicana para Centroamérica? Adelante, Carlos. Fíjate, en México depende de lo que quieras hacer. Hay alguna licencia, por ejemplo, para las dos nuevas entidades financieras que se crearon a partir de la entrada en vigor de la ley fintech, que son las conocidas comúnmente como wallets o las conocidas como plataformas de fondeo colectivo o crowdfunding, ¿no? Si vas a necesitar cualquiera de estas dos fintechs, en México requieres pasar por un proceso de licencia que es un cuanto complicado, porque lo que estás adquiriendo en realidad es una entidad financiera pequeña. Eso implica que el regulador financiero tiene que pasar por un análisis muy específico de todo lo que está en relación con no solo tu modelo de negocio, quiénes son tus socios, por ejemplo, o sea, pero quiénes son tus socios hasta un nivel un poco incómodo, podría decirte, porque, por ejemplo, si hay algún socio fundador, tenemos que entrar a hacer un due diligence y está casado, tenemos que hacer un due diligence sobre los bienes que tiene su suegra. O sea, de ese nivel es el nivel de escrutinio al cual tiene que llegar el regulador financiero. Porque otra vez, es una pequeña entidad del sistema financiero. En ese contexto, y supongo, o más bien lo que me gustaría es que siempre y cuando la fintech esté transaccionando con recursos del público en general, a mí me parece que sería fundamental obtener una licencia. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse el regulador financiero de que cumple con todos los procesos, no solo que tiene un plan de negocio óptimo y que va a generar un impacto positivo en el mercado, sino también, por ejemplo, como bien decían, en materia de protección de datos personales, porque las fintechs están pensadas para almacenar datos, por ejemplo, y con base en eso, sugerirte a través de algoritmos, incluso usando inteligencia artificial, los productos o servicios financieros que tú aún no sabes que necesitas, ¿no? En ese contexto estamos
jugando o estamos transaccionando desde el sector fintech con datos sensibles, que primero son los datos personales e incluso datos patrimoniales. Y eso solo para efectos de seguridad personal. Pero luego también tenemos que entender que estas pequeñas entidades financieras están conectadas con el sistema financiero tradicional. Y eso, en términos de la contingencia que vimos en 2008, en donde por unos actores que no siguieron las reglas y que no siguieron, digamos, las mejores prácticas internacionales, contagiaron a todo el sistema financiero, me parece que es necesario que el regulador emita una licencia. Ahora, en aquellas fintech que no necesariamente están transaccionando con el patrimonio de los usuarios, es decir, fintech, por ejemplo, que se dedican a una asesoría para determinar a través de modelos alternativos cuál es el poder adquisitivo de una persona y con base en eso otorgarle crédito. Ahí solo lo que estoy haciendo es transaccionando con datos financieros, ¿no? Pero no estoy manejando los ingresos del público en general. Ahí me parece que cuando se trata de un tema de datos personales sensibles que está transaccionando, es necesario que se tenga o que se genere un registro ante la autoridad, para que la autoridad sepa quiénes son aquellos sujetos que están transaccionando con estos datos y pueda tener un mejor control. Y luego yo separaría en una tercer beta, que son aquellas fintech que no manejan recursos financieros del público en general, que no manejan datos sensibles de personas, y estas, por ejemplo, tenemos un cliente que lo que hace es rastrear todas las operaciones que realiza tu teléfono o tu equipo, y con base en eso asignar un riesgo transaccional. Es decir, no está agarrando ni datos financieros patrimoniales de una persona determinada, tampoco está agarrando datos patrimoniales de una persona, está haciendo un análisis sobre la transaccionalidad y el comportamiento de los dispositivos. Eso, para efectos, me parece que no debería ni de requerir licencia, ni de requerir permiso, ¿no? Ni siquiera registro. O sea, estas son aquellas fintech que por su nivel de transaccionalidad me parece que representan un menor riesgo y simplemente son herramientas que se ocupan para mejorar los procesos. Esa me parece que pudiera ser una clasificación, Milton, que pudiera ayudar a otros reguladores. Muchas gracias, Carlos. Y ahora nos vamos hasta el extremo sur del istmo, de nuevo a Panamá, con Belisario. ¿Son las fintech rivales o socias estratégicas del sector tradicional financiero? ¿Cómo un grupo económico financiero tradicional debe evaluar las fintech? Adelante, Belisario. Gracias, Milton. Mira, si tú me hubieras hecho esa pregunta 5 años atrás, yo te he dicho, son rivales del sector financiero. Tenemos que utilizar la bota financiera para que no surjan. Porque hace 5 años atrás yo tenía una percepción bastante diferente a la que tengo ahora. Hace 5 años atrás yo pensaba que por lo menos el sistema bancario, que es el que más manejo, la bancarización como la hacíamos era correcta. Pero en la práctica me he dado cuenta que la bancarización como la lleva la banca tradicional no es correcta. Porque si fuera correcta tuviéramos Latinoamérica 100% bancarizados. Y si llegamos a 50, 55, sintámonos bien. ¿Por qué? Porque el sistema bancario tradicional parte de una sucursal, parte de una infraestructura para llegar a un tercero, aplicando además toda la regulación que Carlos ha dicho que le aplica al sector bancario. Entonces, poco a poco, la banca y los demás players financieros se dieron cuenta que estos muchachos de la fintech nos daban herramientas para nosotros ofrecer nuestro servicio de una manera virtual, en la cual no hablaremos de bancarización, sino de digitalización. Porque una sucursal bancaria ya no es de cemento. Una sucursal bancaria no es un celular. Entonces, ahora mismo son socios estratégicos. Son socios estratégicos porque le enseñan a la banca a hacer diferente su función de banca o una compañía de seguro o una casa de valor. Importante tomar en consideración que en América Latina, sí, vas a encontrar legislaciones que te dicen que un grupo económico conformado por entidades financieras no pueden tener empresas dedicadas a tecnología fintech. Te vas a encontrar otras legislaciones que dicen no importa, siempre y cuando todas consoliden juntas. Entonces, dicho eso, lo que tú necesitas es, si eres un grupo bancario y estás adquiriendo una fintech, porque la fintech es exitosa, tienes que tener barreras chinas o Chinese Wall. Tú tienes que
tú tienes que dejar la creatividad de la fintech a un lado del sector corporativo de una entidad financiera tradicional, porque no es lo mismo. Ojo, no quiere decir que la entidad bancaria no tenga departamentos de innovación, pero su propia formación es corporativa más que creativa, y la formación de una fintech es más creativa que corporativa. Entonces, lo mejor es tenerla al lado, porque si tú tienes una fintech que es exitosa, que está dentro de un grupo que tiene el capital para hacer la fintech exitosa, tú logras algo. Tú logras incorporación financiera, tú estás incorporando gente a la economía, y eso es lo más importante, porque a través de un celular, a través de un app, haces que personas que no tenían la capacidad de tener una cuenta bancaria por las condiciones sociales que sean, ahora sí tienen esa capacidad a través de un desarrollo fintech. Entonces, esto es muy importante. Y esto es lo que, a mi juicio, ha llevado al sector financiero tradicional a entender que las fintech son un aliado, y un aliado que simplemente hace que su producto sea un producto digital. O sea, ya no hablar de bancarización, hablar de digitalización de tus clientes, que para mí es el tema correcto en este nuevo ciclo. De vuelta a ti, Milton. Muchas gracias. Volvemos ahora a Guatemala con Liz Leoni. Liz, háblenos del desarrollo fintech en Guatemala y cómo es posible que la banca pueda hacer alianzas o negocios con este tipo de empresas, dado su experiencia profesional. Adelante, Liz. Bien, doctor. Esta pregunta está relacionada a lo que Belisario y Carlos mencionaron en un momento. Y bien, en mi experiencia en Guatemala, por lo que he podido presenciar, es que sí hay una inclusión, sí hay una alianza, perdón, entre la banca y las empresas fintech, precisamente para llegar a sectores en el que se encuentran excluidos en tema financiero. Ahora, el desarrollo fintech en Guatemala, cabe decir que no hay una regulación al respecto. No hay normativas respecto a cómo deben regirse estas empresas fintech, e incluso le hago mención que ni siquiera tenemos unas iniciativas de ley. Sin embargo, la Superintendencia de Bancos en Guatemala ha creado lo que se llama el SIB Innovation Hub, que únicamente tiene como objetivo hacer un inventario de las personas y compañías fintech, estudiar las tendencias del mercado, estudiar cómo se van desarrollando las empresas fintech que se están creando hoy en día en Guatemala, y también de cierta forma velar que no se haga un mal uso de empresas fintech para lavado de dinero, por ejemplo. Pero como les digo, todo esto debe quedar claro que esta hub que fue creada no es para supervisar o fiscalizar las empresas fintech. No tienen esa capacidad, esa competencia. Es solamente básicamente para hacer un estudio de. En ese entendido, una empresa fintech que hace una alianza con una entidad bancaria, si bien no está sujeta a fiscalización o supervisión, como les mencioné antes, la entidad bancaria sí lo está y está sujeta a una normativa específica. Por lo que desde mi experiencia, al momento de realizar alianzas con entidades bancarias, esto debe tenerse en cuenta al momento de que las actividades que realice una y otra estén claramente separadas, y que la empresa fintech al final no realice actividades que sean competencia propiamente de la banca que está sujeta a fiscalización, como por ejemplo una intermediación financiera. Esto es lo que yo, doctor, le podría explicar respecto al caso de Guatemala y a mi experiencia que he tenido en esto. Muchas gracias, Liz. Ahora nos vamos a la vecindad de El Salvador con Carlos Sabla. Como un emprendedor, como emprendedor en materia digital, comparte con nosotros qué modelos de fintech recomendarías para la industria. Adelante, Carlos. Ok, Milton, gracias. Perdón. Bueno, yo tengo en ese sentido dos ideas así como principales que me hacen clic en cuanto a emprender en materia digital vinculado con fintech. Uno, creo que es el modelo que para mí es como la puerta de entrada para todos los productos, y es el tema de la identificación digital a través de utilizando firma electrónica, y me atrevo a decir que sea
una firma electrónica no avanzada ni certificada o como con certificado electrónico, como se le llama en diferentes latitudes, pero pienso que un modelo de identificación seguro con características de integridad, incluso con funciones hash, seguridad, disponibilidad, equivalencia funcional, autenticación, incluso utilizándose mecanismos de identificación o de uso de firma electrónica, acá le llamamos, se encuentra el modelo de la firma electrónica simple, entre las mismas entidades financieras o no financieras. Lo que en algunos lugares se conoce como la firma electrónica federada, es decir, que una institución financiera que ya tiene identificada a una persona pueda servir esa misma identificación para otra entidad. Obviamente que sea de bajo costo, que permita que cualquier usuario del área formal o informal pueda identificarse y suscribir documentos. Esto facilitaría mucho el acceso al crédito sin tener que cumplir tantos requisitos o tanta presentación de documentos en nuevas instituciones y de esa manera digitalizar, como bien dijo Belisario, y adicionalmente bancarizar a más personas. En ese sentido, el único componente que tiene este modelo que como les digo, me hace mucho clic, es un componente de protección de datos de carácter personal que evidentemente debe de cumplirse, ¿verdad? Debe de ser mandatorio. Y otra idea que también que tal vez es más bien para el mercado de El Salvador, es que necesita un empuje adicional, un fintech donde enlace a interesados a otorgar préstamos rápidos de bajo costo con consumidores que no tienen acceso a la banca tradicional con tasas accesibles, ¿verdad? De montos bajos para promover justamente inclusión financiera. Ahí hay un link entre las fintech y la inclusión financiera real. Y en ese sentido, ya en El Salvador creo yo que tenemos suficiente legislación en materia, por ejemplo, de historial crediticio, de ley contra la usura, ley de protección al consumidor, que dan ciertas seguridades y a los usuarios, obviamente bien aplicadas, ¿verdad? Y bastantes responsabilidades a los proveedores, incluso en temas de comercio electrónico, a través de una nueva ley de comercio electrónico que, aunque entrará en vigencia hasta el otro año, ya se puedan dar pasos en ese sentido. Así que esas son como dos ideas que son importantes en materia de fintech que pueden cuajar, como decimos por acá. Paso contigo, Milton. Muchas gracias, Carlos. Les recordamos a quienes nos acompañan en este webinar que pueden formular sus preguntas a través del chat, agradeciéndoles que por favor indiquen a quién de los panelistas se la dirigen. Bueno, regresamos a Panamá con Belisario. Siempre nos hablas del blockchain. ¿Nos podrías ampliar ese tema y el desarrollo que están teniendo clientes de Signature en esa área? Adelante, Belisario. Gracias, Milton. Bueno, tú sabes que yo soy enamorado de la tecnología blockchain. Hace 4 años para acá es para mí la mejor tecnología que hay. Parece que el BID comparte ese mismo amor. ¿Qué ha hecho el BID? El BID creó el blockchain, que es un laboratorio para desarrollar, es una red pública permisionada para desarrollar blockchain. Ellos te hacen pruebas de concepto. En esas pruebas de concepto desarrollas tecnología en bloque de cadenas. Actualmente tienen una tecnología muy importante, se lo digo a mi amigo Miguel Adames de República Dominicana, que están trabajando con Citibank para utilizar una moneda digital en transacciones de remesas a través del blockchain de LACchain. Panamá. Nosotros tenemos 2 empresas que son clientes de Signature, las cuales son fintech y están trabajando ahora mismo sobre LACchain. Una es Foodchain. Foodchain es una plataforma en blockchain que le da la oportunidad al productor de vender sus productos al extranjero a través de esta plataforma sin necesidad de uno o varios distribuidores. Es decir, ellos ponen su producto, un banco ve si le gusta el producto, pone la orden y se da la transacción. Esto que ayuda, inclusión financiera a nuestros productores. También tenemos otro de nuestros clientes que es Blockchain Factory. Blockchain Factory también forma parte de LACchain y ellos están desarrollando smart contract para cualquier tipo de situación que tú quieras generar un smart contract, generalmente en sectores regulados.
¿Qué es un smart contract? ¿Qué es lo que hace Blockchain Factory? Un evento, una condición, se genera el smart contract y se automatiza la instrucción. Imagínense que esto lo tengamos en apertura de cuenta, que esto lo tengamos en cualquier función, ojo, financiera o no financiera de nuestras empresas. Entonces, esos son dos ejemplos exitosos que se están dando ahora mismo en América Latina, utilizando, específicamente en Panamá, utilizando a LACchain y su red permisionada pública de blockchain. De vuelta a ti, Milton. Muchas gracias, Belisario. Ahora vamos hasta el extremo norte, a la Ciudad de México. Última pregunta para nuestro invitado especial, Carlos Valderrama. Carlos, ¿es el crowdfunding una alternativa para las fintech dirigidas a obtener financiamiento? Adelante, Carlos. Muchas gracias, Milton. Fíjate que lo que preguntas es un tema bien relevante. Dentro de Legal Paradox, el segundo cliente que tuvimos fue la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo de México, desde donde tuvimos el honor de tratar de poner criterios de autorregulación para el mismo sector, esto previo a la entrada en vigor de la ley FinTech. Después, parte de estos criterios se llevaron a la ley FinTech y sucedió lo que todos ya sabemos como desde la perspectiva histórica. También dentro de lo que hicimos, nos tocó asesorar la primera plataforma de fondeo colectivo mexicana, una de las más grandes al momento. Y sobre eso nos dimos cuenta que el crowdfunding o el financiamiento colectivo, la verdad es que es una ventaja radical para el sistema, o sea, frente al sistema financiero tradicional. Digamos, en el modelo más puro, el crowdfunding de deuda, en el cual una persona que requiere hacer una solicitud de fondos, normalmente o tradicionalmente acudía con un banco. Depende del tipo de crédito, supongamos en consumo para efectos de México, alcanzaba hasta tasas de 65% anual, 65, 85%. Eran tasas brutales, ¿no? Y del otro lado, si tú eras una persona que tenías un excess cash, que te estaba yendo muy bien en la vida, y tenías cómo invertir y generar retornos financieros, podías llevar al banco tu dinero y otra vez para efectos de México, podrías recibir entre 4 y 6% anual. Unas tasas de 4 o 6% anual contra 65-85% no tiene nada que ver. El spread es altísimo. Y eso no es solo en México, sino esto mismo se refleja en varios países de Latinoamérica. De ahí que la posibilidad, y sobre todo en un ecosistema y en una realidad brutal en donde la necesidad de flujo y de efectivo se vuelve más real que nunca con esta crisis y pandemia mundial, las empresas y sobre todo las personas pueden acceder a tasas más humanas. Para darte un ejemplo, en México la tasa promedio está en 14% en operaciones entre personas. Es decir, si yo quiero un préstamo personal, insisto, la posibilidad para consumo, la posibilidad era que fuera un banco y me diera una tasa de 65% anual. Si voy con una fintech, es posible que ustedes, el público en general, puedan fondear esa solicitud de crédito que yo tengo. Y sobre eso, los dos ganamos, ¿no? Yo accedo a una tasa del 12%, que es una tasa increíble, y del otro lado, ustedes reciben esa misma tasa. Evidentemente, la plataforma de fondeo colectivo cobra una comisión por poner este marketplace que reúne oferta y demanda. Pero eso solo para efectos del financiamiento colectivo, digamos, en su base o en su etapa mínima, ¿no? Que es la deuda. La regulación fintech mexicana prevé 3 tipos de financiamiento colectivo, ¿no? Prevé deuda, del cual ya hablamos, prevé capital y prevé copropiedad y regalías. Cuando estamos hablando de capital y sobre todo desarrollo de emprendimientos, es un gran reto a nivel internacional el poder tener o poder acceder a inversionistas que puedan impulsar tu idea. Esto se observó en México y se decidió presentar dentro de la ley FinTech la posibilidad de ofrecer o colocar acciones a través de estas plataformas de fondeo colectivo, en donde el inversionista lo que hace es apoyar algún emprendimiento que le parece interesante, que tiene un futuro prometedor, simplemente le llama la atención. El emprendedor recibe esos recursos y con eso crece. Incluso hemos tenido clientes que han estado fondeados ya más de 4 veces a través de una plataforma de fondeo colectivo y ahora tienen una entidad financiera. La posibilidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en ese caso muy particular,
el dueño o el emprendedor cuando empezó no tenía un peso. Entonces, la posibilidad de tener una buena idea en Latinoamérica, con nuestro ingenio latinoamericano, la verdad es que es muy real. Lo único que nos falta es dinero y recursos para llevarlo a cabo. Entonces, el crowdfunding de capital abre esta gran oportunidad para que personas puedan participar en el fondeo colectivo de proyectos y no solo se quedan ahí, porque esto te genera una comunidad muy específica que va a estar atento a en el momento en que tú abras lo que sea que dijiste que ibas a hacer, ellos van a ser tus primeros clientes. Entonces ya estás generando una estrategia de go-to-market muy efectiva, porque el día 1 ya vas a tener un tráfico y un flujo muy interesante. Para dar un ejemplo, antes de que pasara la pandemia, una de las estrategias de fondeo colectivo de capital más exitosas en México al menos fue fondear la operación de un bar, ¿no? La campaña se dio y cuando se abrió el bar, el primer día estaba lleno. Entonces, aquí ya no hablamos de puntos de equilibrio, ya no hablamos de tratar de llegar y de romper y de generar estrategia de salida, generar marketing, invertir grandes cantidades para generar clientes. Aquí lo que estamos diciendo es que ya llevaste toda una campaña, tuviste una campaña exitosa, recibiste el fondeo y ese fondeo te sirvió para generar lo que sea, la idea, ¿no? Desplegarla. Y el día 1 ya tienes clientes y consumidores que están dispuestos a invertir y a gastar en tu modelo de negocio, porque ¿qué crees? Ellos son socios. Entonces, ellos son los primeros en estar promoviendo tu modelo de negocio. Y la última beta de fondeo colectivo en México es copropiedad o regalías. Imagínense ustedes, uno de nuestros clientes, el único, yo diría, que no hace fintech, es Top Chef México, que es esta, digamos, serie de televisión de chefs a nivel internacional que ha sido premiada y nominada, por ejemplo, a Emmys, ¿no? De ese tamaño. Imagínense que este cliente o cualquier otro decida hacer su siguiente temporada con base en flujos de operativos que le da el público en general. Es decir, ya no tendrían que colocar anuncios y depender de patrocinadores puramente para lanzar sus operaciones. Lo podrían hacer a través del público en general, que son los mismos fans que ya están viendo sus desarrollos y que aman sus series. Entonces imagínense, yo como inversionista, si quiero invertir en un proyecto así, lo que recibo a cambio son las regalías que se van generando de este sistema. Me parece que insisto, o sea, el crowdfunding financiero, incluso el no financiero, está derribando fronteras a nivel mundial y está poniendo oportunidades para emprendedores y para consumidores de acercarse a productos de una forma masiva del día 1 y generar imperios que de repente salen de la nada y están ahí compitiendo contra los grandes desde el día 1. Eso nunca lo habíamos visto en ningún otro momento de la historia. Eso me parece, Milton, es lo que les podría contar desde la perspectiva mexicana. Muchas gracias por tus interesantes apreciaciones, Carlos. Vamos con Liz. Liz, consumidores, ¿por indicar la importancia de la redacción de un contrato acorde al producto o servicio de la fintech? Adelante, Liz. Gracias, doctor. Bien, la importancia en la redacción de un contrato acorde al producto o servicio que ofrece la empresa fintech, dirigida obviamente a consumidores, es claridad en los términos y condiciones. Generalmente hemos visto que siempre está el aviso legal o el apartado de términos y condiciones que muchas veces no siempre se lee, pero es importante que siempre esté claro qué derechos y obligaciones tiene el consumidor, establecer cómo va a ser la prestación del servicio o del producto, identificando claramente de nuevo cuáles son las tarifas, cuáles son los costos, si hay plazos, hay fechas de vencimiento, que el consumidor esté enterado de todos estos términos y condiciones, que es lo que va a regir al final en la relación jurídica que van a tener con la empresa fintech. También es importante, que esto se da mucho en tema de tecnología, es la modificación a estos términos y condiciones. Cuando tenemos que adaptarnos a ciertas situaciones y hay que modificar estas condiciones. Entonces, es importante también que de entrada el consumidor esté enterado de cómo va a funcionar esta modificación, cómo les van a notificar o comunicar que se ha hecho una modificación y cuál es el plazo o cuándo va a entrar en vigencia esta modificación.
Al final, la conclusión es que el consumidor lo tenga efectivamente claro a qué se está sometiendo en la relación que tenga con la empresa fintech, saber cuáles van a ser los efectos que van a tener en la relación con la empresa. Además, también en el tema de tecnología, pues generalmente hay mucha desconfianza, ¿verdad? Como no estoy presencialmente ante esa persona, sino que solamente es mediante canales digitales, el consumidor o el usuario es muy desconfiado, por así decirlo, o al menos así se ve mucho, por ejemplo, aquí en Guatemala. Entonces, también es importante que haya ese canal de comunicación, que se establezca en esos términos y condiciones cómo va a ser la comunicación entre el consumidor y entre la empresa fintech. Al final, lo importante por parte de nuestra firma Signature es apoyarlos en el tema de cuál es la medida que se tiene que establecer cada contrato según las necesidades, según el servicio y el producto que estén prestando. Al final, para proteger al consumidor, pero también para que el emprendedor esté protegido bajo la normativa que sea aplicable. Para ello, doctor, me gustaría también tener la opinión de Belisario en este sentido. Gracias, Liz. Bueno, tú sabes que en los nuevos tiempos uno sustituyó las bibliotecas por Google. Entonces, lo que hacen muchos emprendedores, startups, fintech, es que se van a Google, buscan un modelo de contrato, lo bajan y lo utilizan para su producto. Porque Google les dijo que ser un contrato modelo que era bueno. El problema es que Google no te hace el trabajo que te hace Signature. Nosotros hacemos un análisis legal, un análisis de riesgo legal. Primero, tenemos que conocer su producto. Segundo, tenemos que conocer cuáles son las condiciones de su producto y con base a eso hacemos un contrato para su producto. Eso es importante que la fintech cuando lanza un producto sea un producto que tenga los términos y condiciones adecuados, que haya sido revisado por un abogado que tiene que hacer un análisis del riesgo legal que va a generar ese contrato al momento que se va a firmar. Recuérdense que todo consumidor tiene un derecho a ir a una autoridad a exigir que se cumpla con una condición que una fintech la ha incumplido. Entonces, por eso es bueno tener un contrato robusto que regule todos los hechos, no que una autoridad del consumidor le diga, bueno, usted disculpe, pero es que el contrato que usted está utilizando, muy bien, lo hago del Google, pero no se aplica a la jurisdicción panameña porque es jurisdicción de Ontario, que puede pasar y ha pasado. Entonces, por eso es importante, y ese es el servicio que nosotros le prestamos a la fintech, de también ayudar a hacerle un análisis legal de su producto y con ello un contrato tailor-made a su necesidad. De vuelta a ti, Milton. Gracias a ambos, interesantes comentarios sobre un tema tan importante como los contratos. Carlos, El Salvador, remesas en un país como El Salvador, ¿qué oportunidades ves para las fintech en esa área? Adelante, Carlos. Gracias, Milton. Pues muchas, en realidad hay una gran oportunidad en este rubro porque si partimos de que en El Salvador, por ejemplo, según un sondeo de una empresa, de un sitio español especializado en estadísticas, hizo sobre El Salvador, en El Salvador, por cada habitante, cada habitante tiene más de una SIM activa, lo que demuestra una penetración de casi el 160% en materia de tecnología, es decir, de canal de comunicación. Entonces, no podemos decir de que no existen limitaciones en el canal de comunicación y las empresas de remesas lo que tienen es que poder dar un giro hacia la inclusión financiera. Y las fintech entrar al mercado a presionar para bajar esos costos en favor de los consumidores y de las personas que reciben las remesas. Es decir, los canales están disponibles. Solo falta un modelo sencillo y amigable para que los que reciben remesas puedan negociar en el mercado y cubrir sus necesidades sin necesidad de primero pasar por la agencia de remesas a ir a retirar el efectivo. Y por otro lado, como les decía, es necesario generar una red de recepción de pago a todo nivel que permita utilizar el dinero mucho más rápido. Y eso se podría hacer, por ejemplo, con aplicaciones como billeteras electrónicas o tokens electrónicos, como se está utilizando, por ejemplo, mucho. Hay mucha preponderancia ahorita en Chile sobre el particular, pero en función siempre de reducir los costos y masificar el consumo. Lo que sucede es que las empresas grandes de remesas todavía esto lo pueden estar viendo con reojo, pero no hay duda de que deben de estar las fintechs atentas
a generar algún producto que les permita consumir más a las personas. Al menos en El Salvador creo que en este momento es una tendencia a nivel de México y Centroamérica especialmente, que ha habido una reducción fuerte de remesas como consecuencia de la pandemia. Pero de todo problema hay que buscar una oportunidad, y esta es la oportunidad para las fintech para incentivar a crear y buscar accesibilidad en la recuperación de esas remesas. Paso contigo, Milton. Muchas gracias, Carlos. Y terminamos esta primera ronda para ir cerrando ya el evento con Belisario en el extremo sur del Istmo en Panamá. Posibilidad del uso de criptomonedas en el financiamiento de fintech. Belisario. Gracias, Milton. Bueno, tú sabes que nosotros crecimos con esto de los mitos y leyendas, el bien y el mal. Ahora esos mitos y leyendas los vemos mucho en Netflix. Netflix se ha transformado en un catalizador del bien y el mal. Entonces, generalmente siempre el mal es la criptomoneda. La criptomoneda es utilizada para realizar todo tipo de evento maligno en el mundo. Yo les digo algo, el lavado de dinero no comenzó con las criptomonedas. El lavado de dinero comenzó con las monedas o billetes que todos los que estamos en este conversatorio tenemos en nuestra cartera. Llámese dólar, llámese lempira, llámese quetzal, llámese balboa, llámese peso. Entonces, estamos muy dados a nosotros satanizar las criptomonedas y no ver la utilidad que las mismas tienen. Entonces, ¿por qué son importantes para la fintech? Todos mis colegas han señalado algo muy importante. Una fintech es una idea. Una fintech es un proyecto. Vaya usted a un sistema financiero tradicional y solicite un préstamo para una idea o un proyecto. Le van a dar unas pastillas, le van a dar un abrazo y le van a querer abrir una cuenta de oro y venderle una tarjeta de crédito. Pero el dinero para el proyecto no se lo van a dar. Simple y llanamente porque es difícil obtener financiamiento para una idea o para un proyecto, por muy exitosos que sean. Y las fintech son ideas o son proyectos que en su mayoría terminan siendo exitosos. Entonces, ¿qué es lo que te da la criptoindustria? Te da, así como dijo Carlos en antes, con el crowdfunding, la criptoindustria también te da la oportunidad de obtener fondos para el financiamiento de tu proyecto. Uno puede hacer un ICO, que es un Initial Coin Offerings, en el cual uno puede ofrecer dos tipos de tokens. Uno puede ofrecer un Utility Tokens, que es en el cual la persona que cree en el proyecto de la fintech va a tener el uso del proyecto de la fintech una vez haya sido puesto en marcha la idea o proyecto. Y están los Asset Tokens, que son muy similar a la emisión de acciones en un mercado regulado, que lo que te dan es, primero, vas a ser accionista, ya sean acciones preferidas, acciones nominativas, o acciones comunes, perdón, de un proyecto, o simple y llanamente vas a tener garantizado un beneficio económico tipo bono una vez el proyecto está andando. Entonces, es importante utilizar todo lo que la criptoeconomía nos ofrece, porque la criptoeconomía a la empresa fintech no le da el financiamiento limitado a su país, le da el financiamiento al mundo entero. Es decir, cualquiera persona puede invertir en este proyecto si este proyecto es positivo. Entonces, eso es muy importante, Milton. Y por eso es que posteriormente nosotros también queremos hacer un conversatorio para hablar de los tipos de criptomonedas que existen, porque la gente solamente conoce el Bitcoin, y Bitcoin es la primera, pero existen muchos otros tipos que hacen otro tipo de funcionalidad y muchas apoyan a la fintech en su negocio. De vuelta a ti, Milton. Muchas gracias y un especial agradecimiento a nuestro invitado especial, Carlos Valderrama, que se despide de nosotros en este instante por un tema estrictamente profesional, pero Carlos, muy agradecido por habernos puesto en antecedentes del panorama de las fintech en México y habernos compartido la experiencia de este giro de negocio que estamos seguros pronto verá su florecimiento en el área centroamericana y en el resto de América. Muy bien, vamos a ir terminando ya. Última ronda con nuestros panelistas, todos ellos expertos en este tema de la fintech como un nuevo nicho de mercado y nuevo nicho de negocio. Así que, por favor, en 30 segundos,
¿Cuáles son los retos que presenta esta industria fintech y cómo podemos acompañarlos en nuestros distintos países, especialmente en Centroamérica? Comenzamos con Liz en Guatemala. Muchas gracias, Liz. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, brevemente yo creo que el gran reto para las empresas fintech es el desconocimiento. Desconocimiento propiamente por la población general respecto a qué son estas empresas. Desconocimiento propiamente también de los emprendedores, porque como no hay una regulación propiamente, hay miedo de cómo deben de trabajar, cómo deben de regirse, cómo deben de crearse. Y también por el tema de desconocimiento, caer a un mal intermediación financiera. Y este caer en este tema de intermediación financiera puede ser algo que asusta también a los emprendedores porque no quieren caer en un delito, ¿verdad? Y yo creo que esto es parte del desconocimiento, que nosotros con mucho gusto lo podemos estar apoyando en una asesoría por parte de la firma. Gracias, Liz. Vamos con Carlos, habla en El Salvador. Gracias, Milton. Pues la verdad, el reto son reglas claras, mayor información, formación y apoyo de las instituciones en promover empresas fintech. El reto es comenzando por una regulación, en mi opinión, que no estrangule el modelo, ¿ya? Dando oportunidad de mostrar su efectividad, dando la oportunidad de tener sandbox regulatorios y para permitirse equivocarse en ambientes controlados y así dar la pauta para que nazcan más fintech. El otro reto es la implementación pensando en el cumplimiento regulatorio, ya que en algunas sencillas experiencias que hemos tenido aquí en la firma, nos hemos dado cuenta que algunas fintech están funcionando primero sin saber que son fintech. Y lo otro es que tienen una muy excelente idea, pero pierden el rumbo cuando se enfocan más en la tecnología sin considerar los determinados aspectos de cumplimiento obligatorio, como protección de datos, protección al consumidor, prevención de lavado de dinero, usura, etc. Y es en colaboración con el sistema financiero, cuando quieren entrar en colaboración, perdón, al sistema financiero, necesitan entrar a desenmarañar el entramado regulatorio, por lo menos local en El Salvador, y buscar una oportunidad de ser acompañados para evitar que sus ideas creativas no cumplan con la legislación. En ese sentido, a los emprendedores, lo que primero tienen que tener es una hoja de ruta y en ese sentido Signature los puede acompañar para que sea un éxito. Muchas gracias, Carlos. Y nos vamos al extremo sur del Istmo. Belisario, cerramos contigo. Adelante, Belisario. Gracias, Milton. Bueno, el marco regulatorio es el mayor reto, es uno de los mayores retos. Necesitamos un marco regulatorio que haga que las fintechs salgan de ese lugar oscuro, porque lamentablemente si no tenemos un marco regulatorio, vamos a depender de la opinión que hacen los reguladores, y muchas veces los reguladores la hacen sin conocer otra cosa que lo que ellos regulan. Entonces eso trae consigo oscuridad, y la oscuridad simple y llanamente hace que estos productos innovadores no salgan a la luz pública. Otro es nosotros mismos. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Tenemos que tratar de pensar un poco como nuestros hijos. Ellos tienen una mentalidad muy diferente a la de nosotros. Ellos ven soluciones muy diferentes a las que nosotros vemos. Esas soluciones disruptivas son las soluciones que nos dan la fintech, son las soluciones que debemos aplicar y que debemos de apoyar para que se dé algo que es muy importante, sobre todo para América Latina, que es la inclusión financiera. Devuelvo a ti, Milton. Pues muchas gracias a los socios y asociados de Signature, todos expertos en este tema, y especialmente nuestro agradecimiento a nuestro invitado especial desde México, el doctor Carlos Valderrama. Muchísimas gracias. Y vamos a ir rápidamente a la ronda de preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas de nuestros gentiles asistentes, así que le pediré a mis colegas panelistas que las respuestas sean lo más concreto posible para poder formular la mayor cantidad de preguntas posible. Vamos con Carlos en El Salvador, una pregunta que formula Germán Ábalos. ¿Cómo se relaciona la fintech con la inclusión financiera? Ok. Bueno, el secreto está en la penetración
en función de generar más préstamos, más productos de ahorro, pero todo evidentemente a través de productos digitales que sean total y absolutamente amigables. Esa es básicamente la relación que tiene que haber. Muchas gracias, Carlos. Belisario, nos pregunta Antonio Alonso Sandoval, ¿qué tipo de fintech visualizan con el nuevo futuro que el COVID-19 va a generar? Se han generado muchas fintech en el COVID, sobre todo fintech que tienen que ver con algo que explicó Carlos sobre recolección de datos, que son fintech que no necesitan ningún tipo de regulación o aprobación. Yo las veo muy importantes, sobre todo porque es para darle un seguimiento al virus. Es importante conocerlo, cómo se está ahí. Hay varias, una se llama COVID Warrior, que está siendo realizada por Alastria y IBM. Alastria es como una unión de pymes española y se está usando el Hyperledger Blockchain de IBM. Supremamente interesante este desarrollo. Y bueno, para el día a día de nosotros, los wallets digitales, todo tipo de transacción interbancaria que no tiene que ser necesariamente sobre la plataforma de un banco, sino que puede ser una plataforma Open Banking, que es una plataforma tipo Open Banking, que sería otro conversatorio aparte que con mucho gusto podemos verlo, pero tú buscas cualquier servicio que tú puedes automatizar y esa es una idea que tú tienes para realizar una fintech. Muchas gracias, Belisario. Vamos ahora a Guatemala. Una pregunta que le formulan a Liz. ¿Habrá alguna norma regulatoria en cuanto al tema de registros mercantiles de este tipo de aplicaciones fintech o normas regulatorias de patentes de este tipo de servicios? La formula Joel Guillén. Bien, realmente no hay una norma regulatoria para las empresas fintech, como mencioné. Ni siquiera tenemos una iniciativa de ley. Hay esta JOC que hizo la Superintendencia de Bancos, pues uno de sus fines sí es como estudiar y crear para ya hacer llegar, una iniciativa de ley que llegue al Congreso, pero al momento no hay. Entonces, se puede utilizar cualquiera de los mecanismos que está en nuestro Código de Comercio, incluso puede utilizarse la nueva sociedad de emprendimiento, en donde se espera que haya un modelo de innovación, que luego es estudiado por el Ministerio de Economía, pero realmente una regulación propiamente para las empresas fintech en Guatemala no lo hay. Muchas gracias. Belisario, otra pregunta para tu persona de parte de Javier Pérez. Dice, en el aspecto del oficial de cumplimiento, que como dijo Belisario, no hay legislación que regule las fintech en Panamá, ¿cómo se plantearían los pilares del área de cumplimiento? Monitoreo, nivel de riesgo cliente, debida diligencia de forma digital a clientes y a los no clientes. Mira, eso es una pregunta muy interesante, Javier. Bueno, Javier sabe un poquito más de cumplimiento que yo, solamente un poquito. Es una de las personas que más sabe de cumplimiento en Panamá. Mira, con relación a una pregunta bien interesante, yo creo que el mayor obstáculo que tú tienes como oficial de cumplimiento, Javier, es que tú tienes reglas muy específicas, pero reglas muy específicas para el sector financiero. Entonces, cuando nosotros tratamos de utilizar esas reglas tan específicas para el sector fintech, nos es difícil entenderlo. Yo tuve que estar 4 años estudiando para poder entenderlo. Y después te das cuenta que al final es un producto, pero es un producto que la normativa de cumplimiento que tú vas a utilizar es diferente. Tú tienes que hacer una matriz de riesgo completamente diferente y tienes que entender el producto. El problema que ahora mismo tenemos en Panamá es que muchas veces ni siquiera queremos entender el producto, porque no somos innovadores, sino somos cumplimiento. Entonces, yo creo que si el oficial de cumplimiento de una fintech entiende el producto, es la persona más capacitada para explicársela al sector financiero regulado. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es, sabe cuáles son los riesgos y sabe cómo mitigar ese riesgo. Entonces, no sé si de esa manera he dado respuesta a tu consulta, pero en mi opinión sí es necesario que la fintech desde su creación, como lo dijo Carlos, tengan una cultura de cumplimiento, porque hacen su producto, hacen un mejor producto, un producto que, como en términos bancarios, un producto banqueable para el resto de la población.
De vuelta a ti, Milton. Gracias. Vamos ahora con Liz nuevamente. Preguntan, en el tema de protección de datos de los usuarios de las fintech, ¿existe alguna regulación adicional a la ley de ciberseguridad a la hora de querer prestarle servicios a una institución financiera regulada? Lo pregunta José Javier Robles. Gracias, doctor. Bueno, en sí, propiamente no hay una ley, pero en tema de entidades bancarias, por parte de la Junta Monetaria se han emitido distintas resoluciones respecto a temas de ciberseguridad. No tanto al tema de protección de datos, pero sí va relacionado en el tema de ciberseguridad en el sentido de que haya una protección o se garantice una seguridad de los datos que se están recabando, especialmente como lo que les había dicho, si se utiliza sistemas biométricos. Sin embargo, cabe decir que, como les había dicho, no hay una ley de protección de datos. En el caso de Guatemala, en este sí hay una iniciativa de ley de protección de datos. Y también tener en cuenta que hay una acción, por así decir, constitucional, que es el habeas data. Y el habeas data, por lo menos, es garantizar lo que les había mencionado, los derechos ARCO. Acceso, rectificación, eliminación y oposición. Entonces, estos son como los elementos claves, por lo menos de respecto a Guatemala. Y ya más adelante, pues, en otros conversatorios que podemos estar realizando, ya hablaremos ya detalladamente de la protección de datos. Muchas gracias, Liz. Y la última pregunta la tenemos para Carlos Habla. En El Salvador preguntan si hay alguna iniciativa regional centroamericana sobre el tema de las fintech. No, que sea de mi conocimiento, no, salvo lo que comentó Belisario respecto de lo que se está trabajando en Signature en cuanto a principios generales, pero en El Salvador entiendo que hubo una intención por parte del Banco Central de Reserva de empezar a revisar alguna normativa de la Superintendencia del Sistema Financiero, así que pero en Centroamérica no tengo conocimiento. Donde sí creo que está un poquito más avanzado esto es en Costa Rica. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros socios y asociadas de Signature, expertos en este tema, a nuestro invitado especial, Carlos Valderrama, desde la Ciudad de México, y un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañaron en este nuevo webinar de Signature Regional Law Firm. Y desde ya los esperamos para el próximo. Estén atentos de nuestras invitaciones. Muchísimas gracias por su asistencia este día. Cuídense mucho y que ustedes y sus familias estén bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.